Porque yo no creo que los jóvenes sean imbéciles. Que hayan sido estupidizados, adormecidos, imbecilizados es otra cosa. Y donde muchos hayan, desgraciadamente, entrado en esa vorágine, esa es otra cosa. Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Luis Alberto Pacheco. Vamos a comenzar con esta entrevista. Doctor, le queremos preguntar, ¿cómo describiría usted el momento político por el que está atravesando el Perú a puertas de las elecciones del 2026? Es un momento realmente bastante crítico en el que no se avisora, en verdad, una solución, ni se prevé que podamos ver la luz al final del túnel a un corto plazo, lamentablemente. Y esto es consecuencia de una inestabilidad política creada por sectores políticos tradicionalmente involucrados profesionalmente en desestabilizar no solamente al país nuestro, sino que por las relaciones y los nexos que sostienen con personajes y organizaciones internacionales, eh, tienen el apoyo, ¿no? E incluso hasta la asesoría para conducir los procesos de inestabilidad. De manera que lo que se viene por delante no pareciera ser una solución o un retorno a la estabilidad que llegamos a tener hace unos 10 años hacia atrás. Y me parece más bien por el contrario que aún a pesar de que podamos llevar a cabo un proceso electoral eh, y todo parece indicar por el momento que será transparente, dado el hecho de que los organismos electorales no están siendo controlados por ningún representante del comunismo, ni tampoco de la izquierda farisea, a la que se le llama caviar en el Perú. Desde su experiencia en Derecho, Filosofía Jurídica y Análisis del Estado, ¿qué le preocupa más del rumbo del país y qué le da esperanza de las nuevas elecciones de este 2026? Es una pregunta que implica una compleja respuesta. Eh, Hay tres pilares fundamentales sobre los que mínimamente se tiene que construir un Estado, eh, si quiere ser el Estado, digamos, que cumpla sus funciones. Si tú preguntas para qué sirve el Estado, encontramos varias respuestas. Aquí en el Perú tenemos tres respuestas por lo menos. Si le preguntas a los marxistas leninistas de corte ortodoxo, donde encontramos a personajes, por ejemplo, vinculados a Perú Libre, del señor Vladimir Cerrón, o los ultra ortodoxos, marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo Sendero Luminoso, cualquiera de ellos te va a decir siempre, el Estado es un instrumento de explotación y solamente sirve para oprimir al pueblo. Por lo tanto, hay que desaparecerlo, hay que eliminarlo. Si tú le preguntas para qué sirve el Estado a sus primos hermanos, los caviares, que no tienen ideología marxista-leninista y que profesan la izquierda por razones oportunistas y por lo tanto fariseas, ellos dirán, bueno, el Estado existe para que nos dé trabajo a través de las consultorías. Es una ubre de la cual podemos nosotros colgarnos y exprimirla al máximo, con cantos de sirena, engañando a la población, a los Susana Villarán, por ejemplo, y hablando de lucha contra la corrupción y lucha contra la pobreza. En realidad, todo eso es un cuento. Y hay una tercera respuesta, que es constitucional además, y está plasmada en el artículo primero de nuestra Carta Magna. La persona humana y la defensa de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ese artículo primero proviene del artículo primero de la Carta Constitucional de 1979. Y ahí encuentras la respuesta. El Estado está justamente para garantizar que la persona humana pueda desarrollarse en dignidad. Entonces, ¿cómo obtienes tú un Estado que tenga la posibilidad de cumplir ese rol? Mínimamente te decía, con tres pilares: educación, salud
y trabajo, ¿no? Ahora, si le agregas dos más, sería lo ideal. Justicia, ¿no? Justicia y ambiente. ¿Ok? Pero estos tres son fundamentales. Hablemos de la generación Z. Más de 2 millones, bueno, se sabe que más de 2 millones de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones del 2026. Y bueno, esta fue la encuesta de la RNIEC. ¿Cómo ve a los jóvenes en el ámbito electoral? Yo soy enemigo además de generación Z, porque este es, digamos, una etiqueta de encasillamiento. Estos encasillamientos de generación Z, que además ya tienen una suerte de rostro, ¿no? La generación Z más o menos es la generación desubicada, es la generación idiota, como decía Agustín Laje en Argentina, y lo ha dicho muy bien. Por eso a mí no me gusta hablar de una generación Z, porque yo no creo que los jóvenes sean imbéciles. Que hayan sido estupidizados, adormecidos, imbecilizados, es otra cosa. Y donde muchos hayan, desgraciadamente, entrado en esa vorágine, esa es otra cosa. La generación Z está caracterizada por el inmediatismo. El quiero ya ahorita, agarrar una garrocha olímpica y dar un salto. Y eso no se puede, nada se logra en la vida así de esa manera. Entonces, yo creo que hay que rescatar más bien esos valores que están dentro de la gente que en ese rango etario que va entre los 15 y los 25 a 30 años, que provienen de la década, del segundo lustro de la década final del siglo pasado, ¿no? Más o menos hasta el año 2010, 2015. El día de hoy están en el rango entre los 20 y los 30 años. Hay que impulsar precisamente eso. Y la mejor forma para poder hacerlo es educando. Eliminar la cacosnia del sistema educativo. Es una vocación perversa del ser humano de sentir placer en revolcarse en el fango, en la porquería, en la mierda. Y se encuentra delectación en eso. Entonces, los sistemas educativos, tanto los oficiales, es decir, de la educación básica regular, colegio, más los sistemas educativos no formales, me estoy refiriendo a los medios de comunicación de la prensa masiva, que también educan o deseducan, y las redes sociales, transmiten no solamente información, sino conocimiento, aunque en estos últimos tiempos solamente se transmite información, y la información moldea la conciencia. Y eso es la educación es moldear la conciencia. El problema es que se está moldeando un monstruo. Si nosotros pudiéramos tomar el control debido de estos sectores para moldear la conciencia de la formación de un buen ciudadano, sí lo logramos. Por supuesto que sí se puede. Claro que sí.